Hoy no he tomado café. Con el frío que hace tanto frío que yo no he tomado café hoy y necesito un café muy caliente. Es como que salga al bar. Que se hace café ahora. Y ya la loca. Qué bonito. Pero yo no he tomado café hoy. No he tomado café. ¿Cómo te llevas con los días de lluvia? Pues depende, si tengo que escribir me llevo bien. Si tengo que salir a hacer mandados, como se suele decir, bastante mal. ¿Y si tienes que venir a hacer aquí una entrevista o una charla? Bueno, una barra de bar, perfecto. ¿Sí? Porque como no tengo que salir a la calle. Hacerse preguntas es una cosa maravillosa. Dejar de hacernos preguntas, por el contrario, peligroso. En este lugar queremos explorar nuestras grandes preguntas a través del café. Bienvenida y bienvenido al Cafetal. ¿Cómo te llevas con esta vida de Madrid, los viajes, para arriba, para abajo? ¿Es algo que te imaginabas haciendo? ¿Es algo que te ha venido un poco dado por el trabajo, por la profesión, por el arte? Me ha venido dado por la profesión, lógicamente, y también yo creo que ha sido una especie de justicia poética, porque mi madre nunca me dejaba viajar. ¿Oh, sí? Yo soy un niño muy, ¿cómo se dice? Madrero, ¿no? Enmadrado, decían, ¿no? Enmadrado, Tierra. ¿no? Y entonces mi madre no me dejaba viajar, pero no me dejaba ni salir prácticamente del barrio. Y ahora mira, la vida me ha llevado a estar todo el día viajando. Entonces hay algo de justicia poética. Entonces como todo de justicia poética, yo lo abrazo y lo abrazo con mucha gratitud, lógicamente, pero claro que cansa, claro, que fatiga mucho, ¿no? ¿Cuánto de tu exploración de los libros, de los monjes y demás, hay una suerte de intentar hacer un contrapeso con tu vida de prácticamente un rockstar de aquí para allá, de arriba para abajo? El otro día un amigo me decía que era una especie de viaje interior, entonces al fin y al cabo todo tiene que ver con el viaje. Pero bueno, sí, son una especie de equilibrios que uno va buscando en la utopía del equilibrio. Había un escritor que decía que el equilibrio es la muerte, ¿no? Entonces yo el equilibrio no lo he buscado mucho, nunca, sino más los desequilibrios que pueda soportar, ¿no? ¿Cuánto desequilibrio puede soportar un hombre? Pues en esa pregunta sigo viviendo, ¿no? Sigo sumergido. Y, o sea, ¿cómo sientes que te afecta esto de viajar mucho? Me decías en algún momento, ¿no? De no tener casa y tener todas a la vez. Sí, yo creo que es parte de uno de mis dramas personales, que es no encontrar o no entender esta idea del hogar, ¿no? Entonces, bueno, lo busco en otros sitios, ¿no? En relación con las ciudades, pues me cuesta muchísimo. Madrid es verdad que es una ciudad que es la primera ciudad que me ha dado ese sostén, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, llevo aquí 8 años y ya siempre estoy pensando, el año próximo estoy pensando en pivotar, seguramente no lo cumpla, ¿no? Y cuando voy a una ciudad, pues siempre pienso que es la ciudad perfecta para vivir. Pero bueno, me refugio más, pues eso, en otro tipo de hogares. La música, los teatros, los libros, ¿no? Las amistades. Menos más que existe Internet, siempre tienes ese lazo, ¿no? Eso es un poco, es uno de mis dramas, la verdad, esta idea del hogar. ¿Qué supone, no? ¿Qué me supone? ¿Qué es lo que piensas? Bueno, pues no sé, simplemente me dejo llevar un poco y bueno, y experimentarlo, sí. Y bueno, y lógicamente reírme, tomármelo con humor, ¿no? En cierta forma, ¿no? Esta idea de sentirme bien en todos sitios, como tú decías, pero realmente no sentirme al 100% En casa. en casa, sí. Entonces, bueno, las rutinas me ayudan a sentirme en casa. Pues desayunar muchos días a la misma hora, la misma cosa, da igual el país donde esté, escuchar las mismas músicas todas las mañanas, ¿no? Hacer un tipo de ritual que eso es lo que te ancla, ¿no? Sí. Porque, o sea, a mí me raya bastante eso. O sea, yo soy de La Mancha, me fui a Málaga cuando me casé con mi mujer
ahora vuelvo a La Mancha y ya no la siento mi tierra. No. Pero estoy en Málaga y la amo, pero tampoco la siento mi tierra. Y es un poco ahora el drama ese de pensar, quiero ser padre, y digo, oye, ¿dónde quiero echar la raíz de generar un espacio en el que diga, esta es mi comunidad, esta es mi casa, esta es mi tierra? Claro, las ciudades son de las gentes que la habitan. Entonces yo todas las ciudades las tengo relacionadas con un amigo o con gente que conozco. Entonces, después es verdad que hay ciudades que según su energía tú llegas o según su estructura, su urbanismo, pues puede estar más o menos cercana a lo que uno anhela. Pero después siempre son las personas. ¿Sí? Allá donde tengas ese tipo de comunidad, pues allá es donde uno va. Pasa que hoy en día, claro, las comunidades están siempre muy disueltas, ¿no? Ya. Que hay algo positivo también en eso, ¿no? Pero entiendo que eso desestabiliza a mucha gente. Yo por ahora no me siento muy inestable, pero algo de eso hay. Claro, ahora he cumplido 40 años, tal vez ahora comiencen las crisis con estas cuestiones, quién sabe. ¿Te imaginas formando una familia más tradicional de casarte o tener hijos, No, una casa, tu perro, no sé qué? No. Por ahora no. No. No entra dentro de mi filosofía de vida. No. Todo lo más relacionado con eso tiene que ver con la amistad. Vale. Sí. O sea, la idea de la paternidad no es algo que te haya llegado nunca y hayas dicho, me encantaría. No, nunca. No entra en mis planes, para nada. Sí. Confío en vosotros más que en mí mismo. Hacerlo vosotros. Y ya, o sea, tomo la figura de Tito, ¿no? El Tito molón que viene de vez en cuando, ¿no? Hombre, a visitar. Imagínate. Claro. Pero no. Yo nunca he tenido esa pulsión. Bueno, por ahora no la he tenido. No sé, dentro de unos años, quién sabe, pero no. ¿Y te has imaginado en algún momento yéndote como, o sea, de lo que escribes, yéndote a un monasterio a excluirte o vivir allí un par de años? Eso siempre está tocando la puerta. Varios amigos míos me han dicho que en mi anterior vida fui monje. Y en la carta astral aparece siempre la figura del monje, pero también la figura demoníaca. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, esos contrapesos en mi vida es una constante. O sea, los identificas. Sí, totalmente. Como una tendencia Sí, entonces hacia... puedo retirarme en un sentido monacal y puedo salir en un sentido demoníaco. ¿Y cuál sientes que te sienta mejor? El monacal, sin duda alguna. Mira que yo soy pro a lo demoníaco y a toda la cuestión que eso plantea, pero sí, si tuviese que elegir una, elegiría lo monacal. ¿Cómo sientes que te afecta eso de lo monacal? Te digo porque a mí también me pasa. Y cuando estoy retirado en el campo, escribiendo, tal, siento que hay como... Sí, que estoy más luminoso. Que tengo una mejor vista de la humanidad, de mí mismo, de lo que me rodea. Todo te cae mejor. Todo me cae mejor, ¿no? Sí. Yo me siento cómodo. Lo que pasa que es verdad, es un contrapeso. Hasta que llega un momento pues, que necesito lo otro. Sí. Sí, es difícil de establecer una relación, lo que hablamos antes, equilibrada con eso, ¿no? Sí, son contrapesos que uno va pues, driblando como puede. Pero entiendo que ese posicionamiento que tiene que ver con el recogimiento, yo lo tengo muy relacionado con el mundo del arte, claro, que me obliga pues, a cuidarme, a saber estar tranquilo, ¿no? A leer, a tener una rutina. Entonces, menos mal, yo que Dios me mandó para dedicarme al arte para eso, ¿sabes? Paco, relájate y ser responsable en estas cuestiones. Estamos tomando un Colombia. Sí, muy bueno además. Sí, ¿verdad? Colombia es un país hermano para mí. Grabé un disco allí. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Colombiana, se titula, con una banda mítica que se llama Meridian Brothers. ¿Y lo grabaste allí mismo? Me fui un mes allí. Qué bueno. Sí. Pero bueno, pude disfrutar poco del país, porque estaba metido en el estudio, claro, trabajando. La variedad del café Spin Bourbon, que es una variedad especial y muy bonita, que hace que tengamos estas notas como más florales, ¿no? En el café. Y me gusta siempre hablar del origen un poco del café para unirlo y charlar un poco del origen de mi invitado, en este caso contigo. ¿Cuáles son los detalles de tu origen que crees que más han influido en que estés aquí hoy charlando conmigo, en que seas como eres?
¿Qué cosas de tu infancia, de tu madre, de tu padre, de tu tierra? Claro, bueno, en estos libros hago un repaso, ¿no? No sé si de mi origen, pero sí de contextos que me han conformado. Después es verdad que cuando va pasando el tiempo piensas que hay cosas que no te han conformado y descubres que sí, ¿no? Bueno, la infancia marca mucho, ¿no? Claro. Entonces, bueno, para mí es muy importante, cuando hablamos de esto, revisitar de nuevo la infancia, ¿no? La memoria de la infancia o el olvido de la infancia. En ese caso, pues claro, Elche, una ciudad industrial, un barrio obrero, humilde, una familia granadina que se fue pues, huyendo de Granada para buscar un sustento en las fábricas. Y bueno, son, pues, bueno, estos barrios se repiten muchísimo, ¿no? En Barcelona, en el País Vasco, ¿no? Este tipo de barrio pues lleno de andaluces, de manchegos, de extremeños, claro, que teníamos una especie como de subcultura, o no llegaba a ser guetos, pero casi, ¿no? Que comíamos como comían en Andalucía, que celebramos las festividades andaluzas, no las ilicitanas, claro, en este caso. Y bueno, teníamos ese tipo de burbuja en la cual te relacionabas, ¿no? Fueron años pues, que me marcaron en cierta forma, bueno, todos los años de la infancia marcan, ¿no? Claro, o sea que tú estabas en Elche, pero había algo de Andalucía ahí, claro, y después de tambores. Sí, y después la fábrica. La fábrica es algo que marca mucho. Yo siempre digo... ¿Por qué la fábrica? Porque la fábrica, bueno, en las ciudades industriales la fábrica marca todo. O sea, marca la hora que te levantas, la hora que te acuestas, cómo huele una casa, las cosas que se comen, las cosas que se hablan, ¿no? Porque como si tú de repente naces en una familia, yo qué sé, de panaderos o yo qué sé, cualquier, ¿no? Pero yo siempre digo que en Elche, en mi ciudad, toda persona es una fábrica. Esto quiere decir que todas las personas en Elche tienen un modus vivendi muy parecido, ¿no? Y escuchan de una forma, visten de una forma, lógicamente porque las fábricas marcan unas tendencias muy claras, ¿no? Y una cierta violencia y unos ciertos gozos y todo lo relacional está muy atravesado por el reloj de una fábrica o el timbre de una fábrica, ¿no? Y mi vida ha estado marcada mucho por eso. Claro, mi padre era trabajo de fábrica, pues, y también he escrito mucho sobre eso, pues, desde que cómo huelen las ropas hasta mi padre, que era de la época, no sé si se hace aún, pero doble turno, entonces, o turno de noche o turno de mañana. Entonces cada semana mi rutina cambiaba, nuestra rutina en casa cambiaba. Si mi padre trabajaba de noche, pues las mañanas se tapiaba todo el piso con unas mantas grises, se desconectaba el timbre de la casa, el teléfono, no podíamos ver la tele. Entonces, claro, de repente se convertía aquello en una especie de búnker de silencio, porque por el respeto, lógicamente, al cansancio de mi padre, ¿no? Claro, pero tu padre era el que marcaba el ritmo de la familia. Claro, la fábrica, claro. Y era la fábrica en lugar de tu padre. Fábrica, claro. Entonces todo eso, o si mi padre traía pues, los cacharros de comer, ¿no? Pues de repente, pues si tenía alguna sobra, pues comía, ¿no? Entonces todo esto que se tomaba mi padre por las mañanas, cuáles eran las sobras de la comida que traía, todo este mundo te da un cosmos pues, de sabores, de olores, ¿no? Que esto siempre pues, te marca, lógicamente. Y eso ahora está aflorando más. O sea, tú dijiste que querías ser cantador en tu casa. Sí, yo decía esto, claro, que tampoco era muy inteligente como estrategia por mi parte. Mi padre era aficionado, entonces mi madre ser cantador para ella era ser el borracho del pueblo, el pendenciero, el juerguista, el drogadicto y todo esto. Nada virtuoso. Nada virtuoso. Y bueno, algo de eso también conlleva la vida artística, no hay que engañarse. Pero acá para mi madre fue un drama. Y mi padre, bueno, tenía cierto respeto con eso porque pululaba en su imaginación la vida del niño prodigio, ¿no? Pero bueno, había algo de eso que a él le consolaba. Pues no se cumplió ni una ni otra se cumplió. Hombre, un poco más de prodigio había, más que de... Pero después, después defraudé muy rápido. ¿Por qué? Porque yo ya comencé también me empezó a incomodar esta cosa del niño prodigio. Sí, y aparte yo me juntaba en todo el mundo de los concursos y tal, con muchos niños prodigios, claro, yo no era el único. Vale. Entonces, claro, empezaban las comparativas, y en las comparativas, pues,
yo salía perdiendo también. Pero cuéntame un poquito de esto. O sea, ¿a ti te aficiona el tema del flamenco? Sí, por mi padre. Por tu padre. Entonces, he escuchado en alguna entrevista que has hecho de comprabais discos, de que llegaba, que lo escuchabais, ese ritual tan Con mi bonito. abuelo. La familia, eso es espectacular, ¿eh? Eso es guay. Sí, sí, en esos pisos donde había una radio, ¿no? Una mini cadena, no se llamaba, ¿no? Una mini cadena que estaba conectada por el techo, ¿no? Y todas las habitaciones tenían su altavoz, que estaba así a la hostia, ¿no? Sí. Y entonces pues, poníamos la mini cadena y nos sentamos en el comedor, A escuchar comedor en cocina, silencio. a escuchar o a comentar. Escuchábamos y comentábamos. Pues me gusta, pues no me gusta, no sé qué, pues esta cosa. Pero con tu padre. Y con mi abuelo y con mi hermano. O sea, tu padre era un hombre de fábrica, pero apreciaba el arte. El flamenco, claro, sí, sí, el flamenco. ¿Cómo te llevabas con él, tú? No, yo me llevo muy bien. Pero bueno, teníamos nuestras tensiones, claro. ¿Por qué? Bueno, porque había una tensión primera entre padre e hijo prácticamente casi natural. Cuando tengas un hijo ya me lo dirás. He tenido padre. Y seguramente podrán hablar mucho de esto, quién sabe. Pero, y después, pues lógicamente, esta cosa de no cumplir con la idea de un hijo pues, que hace lo que la mayoría hace, ¿no? Que después esto, pues querer estudiar una carrera, querer pues desarrollar una vida más o menos normativa, claro. ¿En qué Eso momento ya empezaba a truncarse un poco. O sea, ¿en qué momento ya se da cuenta la gente de que Paco o Francis, ¿verdad que te llama tu Francis, familia? eso es. No iba para el camino normativo. Yo creo que, bueno, ya cuando los concursos podrían ser, pero yo creo que ellos ya se dan cuenta cuando me voy de casa. Claro que en mi casa era como una especie de, bueno, no drama, pero casi, ¿no? Pero eso con 17 años. Claro, antes iba a los concursos, me presentaba, ya no estudiaba en el colegio, no estudiaba ninguna carrera. ¿Ah, no estudiabas? No, me regalaron la ESO, sí, la educación secundaria esta que se inventaron, me la regalaron. Porque comenzaste a girar para hacer concursos. Sí, yo llevé a concursos, ¿eh? Yo iba a bastante concursos, mi padre me llevaba, todo eso. Pero yo no sé hasta qué punto ellos tenían conciencia de que aquello podía ir a un sitio laboral. Era como, pues claro, a mucha gente se lo dicen, ¿no? Bueno, tú primero estudia y esto tenlo como una especie de hobby, ¿no? Claro. Porque dedicarte a esto, bla, 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 todo lo que sabemos, ¿no? Y hay parte de razones, es parte del milagro de dedicarte a esto, porque no se sostiene en algo, ¿sabes? Muy racional. Claro. Por lo menos desde las músicas populares, si pasas por un conservatorio y todo esto, sí, ¿no? Por las clases, etcétera, etcétera. Pero desde mi perspectiva, no. Entonces yo, hasta que yo no me fui de casa, pensaban que siempre esto podía pulular en ese sentido, ¿sabes? Vale. Desde esos márgenes. Cuando me fui de casa, en una familia donde nadie se iba, o sea, mis primos, ninguno viajaba afuera, todos vivían en casa de sus padres, entonces era algo muy, muy novedoso dentro de mi familia. Entonces, esto sí, yo creo que a ellos le marcaron una diferencia, ¿sabes? Decir, vale, esto que va en serio, ahora que no ha estudiado y que no ha trabajado, porque te han contado los conflictos, es que yo no trabajaba. Claro. Cantaba en bodas, en comuniones, pero el conflicto también con mi familia era que yo no trabajaba, que no era productivo. Ni oficio ni beneficio, ¿no? Exactamente. Entonces, después ahí también hubo muchas complicaciones, muchas tensiones. Pero el irme me ayudó a muchas cuestiones y a ellos también le ayudó, creo yo. Pero aunque yo me fui, hubo años pues, convulsos aún claro que la profesión no daba lo que daba. Tenía que trabajar pues, en tablaos, en fiestas privadas, bueno, pero siempre he trabajado cantando, siempre, la música. Porque, o sea, ¿cuándo te ponen el nombre ese de niño prodigio? Claro, yo empecé con 8 años a tocar la guitarra y en los concursos comencé con 14 o 15. O sea, eras un niño prodigio, guitarrista, Cantador. cantador. Sí, la guitarra, empecé a tocar la guitarra, pero ya como para ser guitarrista profesional nunca me dediqué del todo. Sí, había que estudiar mucho, había que tener una disciplina Claro. demasiado. Pero entonces eras niño prodigio cantador. ¿Cómo te llevas hoy cuando echas la vista atrás y dices con ese concepto? Porque he hablado con alguna gente, algunos amigos que son del círculo que eran de Voz Kids o Menuda Noche o ese tipo de sitios y a veces se llevan, como que lo experimentan o hablan de ello regular, ¿no? Claro, es que hay una expectativa puestas en tus espaldas muy violentas, muy violentas. ¿Para ti también fue así? Claro, el concurso a mí me ayudaba, por un lado,
como termómetro para mostrar, o mejor dicho, demostrar a mi familia de que yo me podía dedicar a esto, o sea, que valía. Claro, eso era un arma de doble filo, porque en el momento que tú no grabas el concurso, pues se suponía, significaba que no valías. Claro. O Juan o Juanillo, como se suele decir. Entonces, claro, ahí había era muy peligroso, muy peligroso. Entonces ahí de repente pues afloraban muchísimas violencias que tampoco eran positivas. Claro, he aprendido también ahora a mirarlo con otro tipo de cariño, pero hubo años que, claro, que eso te duele, ¿no? Que te marca mucho, claro, es que es normal, claro. Y también la familia, pues claro, mi familia, como tantas otras, no tenían herramientas para abordar eso. Claro, es que de repente tu hijo empieza a decir eso y no sabes, pues, no sabes cómo le podemos ayudar. Y cuando entiendes que tampoco hay que ayudarle, porque es que, bueno, es que es una utopía esto de dedicarse, tampoco sabes cómo amortiguar el golpe. Entonces, de repente, es complicado. Yo lo entiendo bastante. Ahora cuando voy a universidades, a congresos, a hablar sobre, pues bueno, tú sabes, ahora te invitan desde congresos de autoayuda, de estoicismo pop, hasta cualquier cuestión de estas, y te preguntan, ¿no? Bueno, te preguntan para que recomiendes, ¿no? Oye, ¿qué recomendarías? Pues yo no sé qué decir. No sé qué decir. No tengo yo un plan muy marcado, ¿sabes? Tampoco mi forma de hacer ha sido con un modus operandi muy claro. Entonces no sé qué decir muchas veces. Sí, la pulsión artística, la vocación, ¿no? Eso que hace que des pasos porque crees en aquello 100%. Pero más allá de eso siempre me es muy difícil, porque mi forma de hacer y de construcción ha sido así. Ha sido, no sé, un poco caótica, pero ha sido eso, muy poco intencionada. Muy poco intencionada. Yeah. En esa poca intención, pues bueno, han surgido cosas interesantes. Y si puede ayudar a gente a que no pase por ese tipo de violencias, pues sería de puta madre. O ayudar a padres o a familias que de repente pues que tengan más herramientas, ¿no? Que de las que tuvieron mis padres para poder ayudar, ¿no? Ya. ¿Has tenido alguna conversación con tus padres ahora como a posteriori de decir, esto de aquí lo podíamos haber hecho mejor, o esto de aquí me dolió mucho, o...? Ellos, mi madre sobre todo, bueno, siempre dice, no, hombre, hacíamos lo que podíamos. Y es verdad, hicieron lo que pudieron, dentro de la herramienta de una familia muy humilde, gente que venía de un pueblo, de una pequeña aldea, y que veía que tal vez todo el trabajo que habían hecho, y que yo tenía el sustento en ese momento, porque era el menor de 3 hermanos, para estudiar una carrera, por ejemplo, que era pues, la tendencia de mi generación, pues de repente, pues claro, aquello no se cumple. No es que no se cumple, sino que es todo lo contrario. Claro, claro. Que es todo lo contrario, ¿no? Bueno. Y encima ya afloran los miedos de los padres de qué va a pasar conmigo. Claro, es lógico, es lógico. Sí, yo, hasta que yo no me compré un piso, no han entendido muy bien. ¿Ah, sí? Hasta que no me he comprado un piso, ellos no han entendido muy bien esto, si realmente valía la pena o no. Aunque me dedicaba más o menos holgadamente, pero hasta la compra del piso, claro, estos pensamientos más clásicos, entonces ya se han quedado más tranquilos. Oye, o sea, hoy cuando vas a una cena familiar, a una Navidad con la familia, lo que sea, o sea, sientes que ya entienden de, oye, Paco se dedica bien a lo que se dedica. Sí, porque tiene estas cosas materiales que es donde ellos se pueden amarrar, claro, lógicamente. Es como, no sabemos lo que hace, pero gana pasta. Bueno, claro, se sostiene. Se sostiene. Sí, eso es, sí. Y ha cotizado más que algunos familiares universitarios, claro, lógicamente. Eso no es muy difícil hoy en día. Pero bueno, todo esto a ellos les sirve para amarrarse. Claro, como sostén en las conversaciones donde mi familia antes no tenía un argumento creíble para sostener en una conversación con la familia pues, sobre las cosas que yo hacía. Claro, ¿qué se dedica a tu hijo? Es una frase, una pregunta y mi madre tenía pavor. Claro, en un contexto ilicitano postindustrial, ¿tú qué vas a decir? Artista. Claro, pero músico, bueno, cantante. ¿Y dónde? ¿Y qué hace? ¿Y dónde canta? ¿Y dónde sale? ¿Sale en la tele? Claro, todo esto. Eso es un... Yo entiendo, yo lo entiendo. No, es muy difícil. Lo entiendo. Sí, esas pequeñas salidas del armario, ¿no? En las carnicerías o en las fruterías, ¿no? Pero ahora ya, claro, ahora ya es otra cosa.
Pero incluso te pasará a ti un poco hoy, ¿no? Porque la gente, oye, entonces tú a qué te dedicas, que lo fácil de decir. Claro, porque trabajo en una oficina, no sé qué, Claro, soy ingeniero en la empresa no sé cuál. Sí, pues yo digo muchas veces que soy músico, artista. Sí, mucha gente no me conoce, por suerte. Entonces, bueno, pues. Por suerte. Sí, claro. Entonces, pues, no, intento dar pocas explicaciones, porque todas las explicaciones que des, si hay alguien que no te conoce, vas mal. Porque mi hijo de un amigo me dice, no intentes justificar tu trabajo. Esto digo. O tu figura. Y esto es bien, esto está bien. ¿A qué te dedicas? Pues bueno, me dedico a la música, ya está. O al arte. Al arte. Sí, y ahí ya. Y entonces empiezan a preguntarte. Si empiezan a preguntarte mucho, pues bueno, siempre se puede mirar el móvil en un momento dado, se hace que te llaman. Decir que tienes que ir al baño. Exactamente, ¿no? Y te piras. pero no argumentar mucho más, tío. Hablando del arte, Paco, te escuché decir en una entrevista lo siguiente. La idea progresiva del tiempo no tiene sentido en el arte. El arte no opera desde esa lógica. Sí, el arte rompe la idea del tiempo cronológico. Claro, por eso nos sigue gustando Bach en estos tiempos y podemos emocionarnos con una pintura. Y sí, para mí es una liberación, eso, ¿no? Claro. Que el arte te sumerge en esta idea estática del tiempo, ¿no? O sea, tú nos dirías que hay una tradición artística que nos lleva a ir progresando, a ir creciendo, No. a ir haciendo cosas mejores. No, por supuesto que no. Quien crea que ahora hay mejores pintores que en la época del Renacimiento, o mejor música que en el Barroco, primeramente es un iluso, es un prepotente, porque el arte no opera como la política, no opera como otra disciplina, claro, opera de otro sitio. Esto es una liberación, claro, esto entender y sumergirte en eso es algo fascinante, ¿no? Yeah. Claro, y por eso es lo que más conecta el arte con la espiritualidad, claro, ¿no? Lo que te decía anteriormente, la idea estática del tiempo, ¿no? Todo se mueve menos el tiempo, o sea, el tiempo no corre, corremos nosotros en él, pero el tiempo, puede ser una metáfora de Dios, quién sabe, está estático, nosotros estamos en él, claro, y el arte opera desde ahí, por eso el arte es una expresión, lógicamente, espiritual. ¿No? Le preguntaron hace poco a De Prada, ¿no? A Juan Manuel, pero bueno, la creencia en Dios, la existencia de Dios, pues si existe el arte, pues, lógicamente, existe Dios. Eso dijo. ¿Y qué te parece? Pues total, quien tenga la experiencia artística, pues sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Claro. El café que tomamos es un natural, maceración carbónica, con un tueste especial que hace que saquen más notas, más cosas diferentes, que sea un café un poquito más experimental, que de hecho es un café muy experimental. ¿Cuándo comenzó Paco a tostarse? A macerarse, a fermentarse, Yo creo que desde que te engendran. Claro, a Ernesto Cardenal le preguntaron una vez, don Ernesto, ¿usted cuándo comenzó a ser poeta? Dice, por Dios, yo nací poeta. ¿Cómo cuando uno comienza? Esto no, el señor se molestó, sí, no llegaba a entender. ¿Cuándo empecé a escribir poesía o a ser poeta? Claro, claro, ¿de qué hablamos, no? Pero bueno, para tostar siempre uno, sí. Y claro, cuanto más pasa el tiempo, pues más te vas dando cuenta que esas cosas que pensabas que no te tostaban, pues te tostan mucho más, ¿no? Que son parte de la infancia, etcétera, etcétera. Pero bueno, si hablamos de un sentido un poquito más laboral, ¿no? Pues yo creo que uno de los grandes tuestes, lógicamente, pues aprender la guitarra, ¿no? O aprender flamenco, el repertorio y tal, pero bueno, una de las figuras que empezaron a tostarme, como hoy en día me conocéis o me conozco, es Francis Bacon, por ejemplo, el pintor Francis Bacon, y un proceso que desarrollé en relación a él y a su pintura y a todo lo que irradiaba, ¿no? esta figura. Este fue uno de los primeros personajes que empezaron a tostarme. Te he escuchado hablar sobre Francis Bacon bastante y me gusta mucho lo curioso del encuentro tuyo con Francis Bacon, ¿no? Que fue un poquito como de casualidad o de causalidad o de divina providencia. Como todos. Los que estamos más cerca de la tradición cristiana. O sea, ¿cómo lo vives tú hoy? O sea, ¿sientes un poco que fue una providencia divina? Que fue una casualidad. Sigo creyendo en todo esto. Sigo creyendo porque no tanto una creencia. Puedo decir que eso es, que desde la experiencia, que eso es
es así. Hay una frase que yo repito mucho, pero me la repito a mí mismo, que es una frase que alienta a la escucha y a la observación, de un escritor que me gusta mucho, Christian Bobin, que recomiendo que todo el mundo que lo lea. Escritor cristiano, precioso todos sus textos y bueno, es parte de mi inspiración, por lo menos en estos 2 libros. Christian Bobin siempre dejó escrito que hay que estar atento al milagro diario que Dios tiene guardado para ti. Esto tiene que ver con estas ideas de lo casi milagroso, ¿no? De estas cosas que se entrecruzan, ¿no? O estos ángeles, también le decía, que interrumpen tu cotidianidad. Me parece esa frase. Claro, pues ahí me siento muy cercano y mi vida está llena de eso, como seguramente todas las vidas. Y contra más te abras, pues más ángeles encuentras en tu vida. Pues Francis Bacon es un ángel, eso ya cuando murió da igual, ¿no? Hay algo de lo que de sus restos, de esa ruptura del tiempo, que vino a mi vida. Y vino a mi vida en formato de 20 segundos de una noticia en televisión. Pero hubo algo, una llamada, pues tú vas, y fui a esa exposición, y fui a presenciarlo, y fui a leerlo, y vuelvo a él, y me lo tatué, y hay todo un tipo de relación que después la gente, su vida, pues puede estar más o menos relacionada con mis inquietudes, o no. Pero hay algo que traspasa todo eso, ¿no? Y ahí toda nuestra vida está atravesada por personajes de ese tipo. Hay algunos que te marcan más, otros que te marcan menos. Pero yo estoy siempre muy atento, tanto en el sentido de personajes que ya no existen, en el sentido carnal, ¿no? Porque no están vivos, y estoy siempre muy atento a eso. Cuando te cruza un poema de alguien del siglo XII y dices, joder, pero como esto... El otro día, por ejemplo, leí una frase de Víctor Hugo, por ejemplo, y sobre la amistad, pues me derrumbé, ¿no? Por ejemplo, estas cosas que no sabes muy bien por qué, o un texto de Jung que leí el otro día, que te llega en un momento dado, ¿por qué llega esto, no? O personas que conoces en tu día a día. A mí me encanta conocer personas, porque siempre encuentro algo, siempre encuentro pequeñas luces, ¿no? en los ojos de las otras personas. Y esto lo llevo muy a rajatabla siempre. Sí, es algo que... Yo soy una persona hermética, muy vergonzosa, ¿no? Pues esto es uno de los grandes agradecimientos que le tengo que dar a dedicarme al mundo del arte. Es conoceros gente constantemente y estar en contacto con esta cosa milagrosa, ¿no? Que es la amistad o algo así. Es que no tiene precio eso. Para mí no. Para mí es el gran agradecimiento que tengo. Ya. Sí. Entonces Francis Bacon pues también es parte de esas pulsiones que nacen que no sabes por qué, ¿no? Esto a mí me parece algo increíble. No sabes por qué. Yeah. De repente hay algo que te llama, ¿no? Que tiene que ver con la idea del amor y la idea de la amistad, que es lo mismo. Además que parece que te llama desde fuera, a decir, sígueme. Sí, hay algo ahí que dices, joder, y a mí me pasó con Bacon y me pasó con muchos otros personajes, ¿no? Yeah. Pero con Bacon yo tenía menos herramientas, muchas menos. Y ¿pero por qué? También mis necesidades en ese momento pues estaban muy a flor de pie para que se cruzara un personaje como ese. Pero bueno, fue así lo cuento y así lo comparto, así lo viví. ¿Existe Dios? Sí, como decía Jung, ¿no? También en este libro decían, bueno, pero usted cree en Dios. Dicen, es una cuestión de creer, es una cuestión de saber. Pero tú sabes que Dios existe. Claro, y Bobin decía, es una cuestión de saber, pero sobre todo es una cuestión de amar, ¿no? Por eso en el libro digo, cuando me preguntan, siempre es una pregunta muy recurrente, niño de Elche, ¿tú crees en Dios? Digo, cada vez más, ¿no? Qué bonita respuesta. Porque tiene que ver también con el conocimiento. Claro, que es una cosa que mucha gente no llega a entender, ¿no? El conocimiento de que existe Dios, ¿no? Porque siempre la creencia de que existe Dios, ¿no? Pero el conocimiento de que existe Dios, ¿no? Esto, claro, que tiene que ver con la idea del testigo, ¿no? Tiene que ver con la idea del testigo, ¿no? Yo lo he presenciado, yo lo he sentido, yo lo sé. ¿No? O sea, en las culturas antiguas era como muy importante, ¿no? Claro. Ahora ya en este mundo nuevo el testigo, bueno, depende de muchas cosas. Además, muy interesante eso que los autores de los evangelios, por ejemplo San Juan, dice eso, ¿no? Lo hemos visto, lo que hemos experimentado, lo que hemos sentido, claro, de eso hablamos, ¿no? Es como que yo no creo en Dios, ¿no? Nosotros hemos vivido
lo hemos visto y os contamos lo que hemos Sí, conocido. sí, total. Entonces, yo cuando le escuché en una entrevista eso a Carl Jung, dije, claro. Digo, ahora he entendido, ¿no? Sí, también a Prada le escuché hace poco a otra gente, bueno, a Anthony Flew o tantos escritores que hablan de Dios como desde la razón, ¿no? Esto me gusta, pero también me gusta Dios como lo irracional. Sí, ¿sabes? como Como algo aquello que te místico, supera. que te supera. Sí, esto me gusta mucho. Por eso me dedico al arte, seguramente, claro. ¿Por qué? Porque, claro, el arte como también una experiencia irracional. Claro, esto creo que es muy importante defenderlo. O sea, no solamente quedarnos en la racionalidad para convencer a los racionales, los racionalistas y toda esta gente que muchas veces es un poco aburrido, sino también llevarlo a la metafísica, ¿no? Ya. Claro, esto me interesa, por eso me interesa el arte. O sea, si alguien te dijera hoy, vale, Paco, entiendo lo que dices de la irracionalidad, de conocer y no de creer. Ajá. O sea, ¿cómo sabes tú has conocido a Dios? O sea, ¿qué es lo que te ha llevado a ti para decir hoy yo conozco a Dios? ¿Y qué conoces de Él? ¿Qué sabes de Él? ¿Cómo Claro, funciona? bueno, claro, estamos hablando del arte, ¿no? En el momento que tú te sumerges en esa experiencia, no el arte como la idea material, ¿no? O la idea formal, sino aquello que te sobrepasa, pues es difícil no estar en esas, ¿no? Y yo en mi caso relaciono con Dios, pues claro, son experiencias personales que cada cual va teniendo, ¿no? Que va experimentando y que se pueden compartir con gente que también haya tenido ese tipo de experiencias, ¿no? Por ejemplo, yo no he tenido revelaciones así muy violentas, ¿no? O muy convulsivas, se dice, ¿no? Muy extravagantes. Yo no he tenido ese tipo de experiencias cercanos a lo místico. Pero he estado con gente que sí lo ha tenido, gente que ha tenido experiencias cercanas y lo han compartido y se reflejaban lo uno al otro en sus ojos, ¿no? Pues mira, yo he tenido otro tipo de experiencias, ¿no? ¿Qué tipo de experiencias has tenido tú que te llevan a decir, conozco a Dios? Bueno, todo tipo de experiencia que cantando, o con el sonido, o con la lectura. Yo con la lectura he tenido más experiencias, creo, espirituales que con el sonido, seguramente. Sí, la lectura es algo que me lleva a un territorio paradójico, en ese sentido, que supuestamente a priori sería como el sentido más racional, ¿no? Pues estás leyendo, entendiendo, ¿no? Y la música, pues bueno, el sonido, las vibraciones, todo esto, ¿no? Pues no, en mi caso, yo en este sentido más espiritual he vibrado muchas veces más con la lectura que con la música. Aunque bueno, la música también me ayuda, lógicamente. Bueno, la música y el sonido. Tienes una frase aquí en tu libro Ajá. que dices, para tratar con Dios se necesitan 10 cosas. Una parte de soledad y 9 de silencios. Cuéntame un poco más de eso. Bueno, el silencio, esos silencios como una toma de conciencia. Ramón Andrés, un gran escritor y amigo, tiene un maravilloso libro que se llama No sufrir compañía, que es una idea que viene de San Juan de la Cruz, o de Juan de la Cruz, y es esta idea de que el silencio no es la ausencia de ruido, como pensamos muchas veces, sino es una toma de conciencia, ¿no? Es una toma de conciencia, es un estar, ¿no? Y si tú estás ahí, pues tus puertas se abren. Y eso es un caldo de cultivo. Las revelaciones no vienen así porque así, siempre hay algo, ¿no? Entonces, por lo que hablamos antes, Francis Bacon no vino así porque así, siempre hay un caldo de cultivo, una necesidad, ¿no? Hay una sed, por decirlo así. Pero bueno, bendita sed, ¿no? Claro. Eso no hay ningún... O sea, alguien que nos escuche ahora, Paco, y diga, yo tengo esa sed espiritual, que hay mucha gente que me escribe por redes y tal, oye, tengo esa sed espiritual, quiero conocer a Dios, ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué les dirías tú? Menuda putada. Porque, claro, hablar así de Dios es como el que habla con un colega o así, ¿no? Creo que no es eso. Pero, bueno, yo les animaría que lean. ¿El qué? Que lean pues, textos místicos, espirituales, poesía, de autores, yo qué sé, a cada cual va, pero que lean y que escuchen música también, que entiendan, sí, que vean cuadros. Creo que ahí pueden tener cierto acercamiento a eso. Claro, si están esperando la idea esta esotérica, Claro. de Dios, vale, lo pueden conseguir, no sé, lo pueden experimentar, y yo no sé quién para decirle que eso no es real.
pero a mí eso no me funcionó nunca, me funcionó más la otra parte, que tiene que ver pues, con la atención, con el cuidado, sí, con la contemplación. Claro, todo este tipo de práctica te ayuda a eso, ¿no? A estar atento y a ir a masticar. Para mí tiene que ver con eso. Bueno, gente que está dedicada toda su vida al momento del paso, ¿no? Pues de repente entran en pánico, se sumergen en depresiones. Entonces, bueno, eso me ayudó a ser cauto, ¿no? con esta cosa de cuando te preguntan por la muerte, como hacerlo como una especie, como un poco banal. Es como, hay que llevar cuidado, ¿no? Hay que llevar cuidado porque es una cosa que cuando no se sabe hasta que no llega. Esto es importante, ser cauto y ser respetuoso, ¿no? con ese momento, ¿no? Y no pensar que cuando llegue la muerte, pues uno tal vez la va a abrazar, ¿no? Con todo el amor del mundo y va a tomarlo como una cosa que ya ha llegado a su fin, ¿no? y ha hecho el trabajo del desapego, pues no lo sé. Yeah. Pero si piensas en ella como algo de descanso. Sí, la idea del requiem como reposo, sí. Se vive en la paradoja siempre, ¿no? De que dicen, tienes que vivir tú, dices, bueno, tienes que vivir. Vive una vida plena en el sentido de que en cualquier momento puedas morir y no maldecirte, ¿no? Pero claro, pensamos que cuando tú vives una vida muy intensa, pues es todo lo contrario, te da la pena irte, ¿no? Claro. Esta paradoja me gusta mucho. Esa tensión la tiene Tolstoy en el libro ese de la muerte de Iván Ilich. ¿Lo has leído? Sí, total. Y tiene justo esa idea de, está a punto de morirse y dice, pero es que, ¿en qué he dedicado mi vida, no? ¿Qué he hecho con el tiempo que se me ha dado? Claro, esa pregunta estará siempre, creo yo, pero vamos a intentar que no, que cuando llegue, pues, entiendas que, bueno, no digas, joder, qué putada. Digas, pues bueno, ya llegó el momento. Cuando veo gente que se lo toma así, ese proceso, wow. Eso es precioso, claro. Sí, la gente que está tranquila bueno. dice... Sí, eso me parece una enseñanza brutal. Sobre todo, claro, yo trabajo mucho sobre la muerte. Todos los proyectos que hago tienen que ver con la muerte, en cierta forma, que tienen que ver con la vida. Claro, esto es parte del juego, en cierta forma, ¿no? Yeah. Hablar del suicidio es hablar de la vida, no es hablar de la muerte. Sí. Pues todo esto es así. Pero tú crees que partimos a otro sitio. Claro, esta idea de otro sitio es una idea de los vivos. O a otra cosa. Claro, pero exactamente. Que no nos quedamos... Siempre el humano siempre ha intentado buscarle un lugar a la muerte, ¿no? Esto me gusta mucho. Más allá del cementerio, como dicen los monjes cistercenses, esto no puede terminarse en un agujero en la tierra. Es verdad que ¿no? es contraintuitivo. Claro, esto no sí, puede ser ahí. Joder, venimos de algo tan increíble que de repente ahí, qué cosa más cutre. No, es que claro, me parece una cutrez absoluta. Qué poco artístico. Claro, exactamente. Te dedicas al arte y ahora estás con el arte, ahora piensas que aquí se termina. A mí los artistas materialistas que plantean eso me parecen unos cabrones. Es un despropósito. Un Yo creo despropósito. que no lo piensan de verdad. Totalmente. Y bueno, la idea del requiem y el reposo creo que es muy gráfica para mí. Está muy presente. Las vidas están llenas de pequeñas muertes, ¿no? Esto también me gusta mucho pensarlo desde ahí. Estas pequeñas muertes, que tiene que ver con el desapego. Esto es una cosa que yo sí me gustaría trabajarme más. Desapegarme de las cosas, sí. ¿Por qué? Bueno, yo creo que encontraré liberación por ahí. Claro, al fin y al cabo, te he dicho, ¿no? Todo mi mundo laboral, artístico, vital, pues me tiene ocupado, me tiene fascinado, me da muchas alegrías, ocupaciones, preocupaciones, bueno, todo lo que supone la vida, ¿no? Pero también muchas veces pienso, pero bueno, estoy siendo tal vez esclavo de algunas cuestiones, ¿no? Yeah. Tal vez tenga que hacer un ejercicio de desapego, porque también hay puertas o hay timbres que me están sonando de que también ese ejercicio tenga que llegar en algún momento, ¿no? El café tenemos que hacer el último proceso, que es la extracción, y en este caso estamos usando un cold brew, que es un café que lo hemos extraído en frío, es decir, el café se muele, pero en lugar de hacer el proceso tradicional de agua caliente, bla, 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 lo metemos normalmente en garrafas o botellas en frío y los dejamos reposar macerando
12, 16, 14 horas y después ya lo colamos y tenemos un café espectacular, pero que lo hemos extraído con el frío en lugar de en caliente. Y hacemos ese proceso de filtrado del café en el que ya le quitamos toda la parafernalia y nos queda el último líquido, yo lo digo como divino, en el que ya experimentamos de verdad la esencia del café. Ajá. En tu proceso, en Paco, o sea, ¿qué cosas sientes que hoy en día dices, o sea, este soy yo, cuando me quitas los filtros, cuando me haces una extracción más tranquila, cuando estoy incluso en paz? Sigo pensando, sí, esta cosa de la construcción personal sigue siendo una de las cosas siempre difíciles de analizar. Sí. Hay algo de que se va construyendo, pero no sabría yo, si me tuviese que hacerte una lista, sería complicado. Ya. Sería complicado. O por lo menos tendría 2 o 3 cosas esenciales, ¿no? Pero siempre en relación a a partir de lo relacional, ¿no? Sí. O sea, mi constructo tiene que ver con todo lo relacional con la lectura, con la música, con la amistad, con la familia, con todo eso, con la comida, ¿no? Todo eso. Tienes aquí en tu libro una frase que me gusta mucho. Dice, está demostrado que hablar con alguien que te escucha puede cambiar el mundo. Ah, sin duda alguna. Sí, sin duda alguna. Sí, eso es muy importante. Claro, esta idea de que el hombre solo no existe. Esto me gusta mucho. Y puede existir la soledad, puede existir el solitario. Pero el hombre solo, como tal, en el sentido más radical, no existe. Siempre hay algo que está esperándote, ¿no? Y sí, siempre hay algo que te escucha. Claro. Pues sí. Entender esto yo creo que es una buena fórmula también para liberarte de según qué cuestiones. Y claro, cuando alguien te escucha, claro, sí que tiene que ver también con la idea de la comunidad, claro. La idea de la amistad, sí, la escucha al otro, ¿no? Esto es revolucionario, sin duda alguna. Por eso es muy importante, pues la gente se junte, pues, después, cuando haya alguna problemática. Sí, la idea de la comunidad es que sigue siendo importante, ¿no? Central, sí. Yo creo que es central. Después podemos debatir sobre qué entendemos por comunidad. Podemos entender una comunidad de seres solitarios, como el libro de Pascal Quignard, ¿no? Comunidad de solitarios, o la comunidad de seres que leen, pero no se comunican, pero leen, ¿no? Entonces, y comparten un espacio. Eso es, comparten un espacio, o la comunidad que comercia, o la comunidad más tradicional, como la entendemos desde el catolicismo, o de otras religiones, otras culturas. Bueno, hay diferentes comunidades, cada cual. Lo importante es lo que decíamos anteriormente con el libro de Ramón Andrés, no sufrir compañía. Toda la compañía que tengas, no la sufras. Yeah. Que la comunidad no sea una obligación, ¿no? Sea un sustento emocional, y sigo creyendo que esa es la que más nos va a salvar, pero tampoco se puede convertir en un anclaje, Yeah. ¿sabes? Eso tampoco. Sí. Por eso la comunidad de solitarios, esto me gusta mucho. Cómo se construye una comunidad monástica tiene que ver con esa idea, ¿no? ¿De comunidades solitarios? Sí, ellos no se saludan todos los días, solo se saludan una vez, ¿no? No se dan un abrazo todos los días. Todos saben qué lugar ocupan en la comunidad, ¿sabes? Entonces hay una jerarquía, pero una jerarquía asumida del deber. Esta idea creo que siempre es guay. Hay algo ahí que me gusta mucho, me siento muy reflejado en eso. Es revolucionario eso, ¿eh? Sí, entonces, claro, se eliminan las ideas de igualdad en el sentido más políticamente correcto. Sí, esto me interesa. Sí. Y hay otro tipo de igualdad, sí, que es habla de otra cuestión. He leído algún estudio de algún sociólogo hablando de que esa eliminación de decisiones, de libertades, como que exponencia la sensación de descanso y de felicidad en la gente que está en esas comunidades, como que claro, sientes que no tengo que elegir hoy qué me voy a vestir, no tengo que elegir hoy
qué quiero hacer con mi vida, porque ya está un poquito escrito lo que tengo que hacer, y como que en ese marco elegido, por lo menos en un principio, hay como una suerte de descanso, de felicidad, de plenitud en la gente que está dentro de esos contextos. Sí, porque lo que defienden lo contrario no lo hacen. ¿Sabes? Se defiende unas libertades que muchas veces no somos capaces de soportar. Ya. Y no necesitamos. Había un ejercicio en relación a la ropa, por ejemplo. Claro, los monjes se visten como os mandan, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero siempre vestimos como alguien nos manda, en cierta forma, ¿no? Había un ejercicio de una comunidad que pertenecía a una comunidad queer, anarco-queer, o como se quiera, libertaria, en la cual participaba una cantante queer, trans, que se llamaba Genesis Pure Rage, y hacían un ejercicio en esas comunas, anarcos, queer, que era... había una cesta de ropa, daba igual la ropa para mujer, para hombre, daba igual, de niño, da igual. Ahí, entonces tú te levantabas, el primero que se levantaba tenía la libertad de coger la ropa que le apetecía en ese día, ¿no? Tú te levantabas después o ibas después, pues te cambiabas pues la ropa ¿no? Y hacían ese ejercicio primeramente para que todos no vistieran siempre de la misma forma y para que tuviesen un relax, al fin y al cabo, primeramente de la mirada del otro, ¿no? Y segundo de no estar condicionado a eso, ¿no? O sea, había un ejercicio, eso era un ejercicio que hacían ellos para que no darle una cierta importancia a la vestimenta o a cómo te veían los otros, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, daba igual. O sea, la ropa en ese sentido daba igual, ¿no? Son los dos extremos, ¿eh? El monje es un deber y el otro es... Pero hay algo que se toca en esa idea. Hay algo en esas que se toca, ¿no? O sea, ellos tenían que ir ahí y era lo que tenían que hacer, porque era el deber de la comuna. Había otro tipo de deber, ¿no? Se sienten incómodos, algunos en eso. Pero en el que hay una parte de negación claro. al qué dirán, al qué quiero yo. Sí, y hay un trabajo ahí también de desapego en cierta forma. 100%. Desde dos extremos, ¿eh? De dos extremos. Pero es saber... Pero que no son dos extremos en realidad. Yo creo que no, sí puede ser. Parte de una búsqueda de... Sí, y que tiene que ver con la plenitud. Sí, y tiene que ver con eso, con la aceptación dentro de una comunidad y saber tu lugar. Esto me interesó siempre y los monjes lo han sabido llevar muy bien. Claro, después cumpliendo una serie de dogmas que algunos pues puedo estar de acuerdo, otros no. Ya. Por eso no vivo en un convento, claro, en un monasterio, yo viviría tranquilamente, ¿no? Pero sí, hay dinamitas también muchas utopías sobre la idea de la libertad y la idea de igualdad. Ya. ¿Qué tal el café? Muy bueno. Esto es como le preguntaron una vez a un guitarrista, dice, ¿qué vino te gusta? Y dijo, pues mira, hay un vino que me encanta. Dice, ¿cuál? Dice, el vino entre amigos. Pues el café igual. Estoy tomando uno contigo, entonces me encanta. Claro. Qué bonitas anécdotas tienes, Tienes muy buenas anécdotas. Pues esto se lo copiaba este guitarrista. Los flamencos de vez en cuando dicen cosas inteligentes. De vez en cuando, ¿no? Hay una cosa que me gusta hacer siempre en el cafetal, que es para cerrar, a modo de requiem, nunca mejor dicho, tener un tiempo de meditación en el que leerle unas palabras al invitado y animarle en una meditación guiada. Así que si te animas, Sí, lo claro, hacemos. claro. Sí, yo lo que sea escuchar. Pues te voy a pedir que cierres tus ojos y tomamos respiración profunda. Soltamos quizás el aire por la boca. Y te animo, Paco, a que prestes atención a cualquier cosa que venga a tu mente. Que escuchemos ese silencio y esa voz que nos susurra. Y te pido que tomes aire de nuevo. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Porque de la abundancia del corazón habla su boca.
Tomamos aire profundo de nuevo. Y te animo lentamente a ir volviendo. Muchas gracias. ¿Qué te parece? Pues muy gráfico esto que has leído, ¿no? La boca siempre presente. Claro, todos tenemos una relación muy íntima con la boca, pero yo, aparte, mi labor tiene que ver con la idea de este espacio, ¿no? Este espacio como un espacio de confianza. Sí, la boca es el espacio de la confianza, donde se da todo, donde se da la palabra, ¿no? Lo que hablamos antes, el verbo, donde se da el beso, comemos, ¿no? También se da, lógicamente, las malas palabras, la cavilación, ¿no? Todo esto es un territorio político, es el territorio político por excelencia, la boca. La abundancia del corazón abre la boca. ¿Qué piensas de eso? Repítemelo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Sí, totalmente. Sí, totalmente. A mí siempre me gusta mucho esta imagen del corazón. Me costó mucho, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, me costó mucho entender el corazón como más allá del espacio. Ya. Sí, como el símbolo, ¿no? Sí, que para los judíos de la palabra que usan ellos del hebreo es como la idea de la persona, del ser humano. Claro. No es como una idea material, sino más bien como el ente, ¿no? Sí, después, claro, estaban todas estas ideas también, ¿no? Que cada parte del cuerpo concentra, que yo creo que tal vez la cultura o todo este imaginario viene de ahí, pero sí me costó mucho entenderlo. ¿Qué piensas? O sea, ¿crees que la boca es como la manifestación de lo que existe por debajo, por dentro? Sí, lo creo sin duda alguna. Bueno, lo vivimos a diario, ¿no? Lo que hablábamos antes. Sí. La boca como el espacio, como el canal. Por eso la idea de la voz siempre me ha interesado mucho, ¿no? Sí. La voz como aquello que atraviesa, ¿no? Había un performer muy bueno, Bartolomé Ferrando, que siempre habla de los seres humanos como cuerpos atravesados. Claro, ahora podemos preguntar, ¿atravesados por qué? ¿O por quién? ¿No? Claro, esto en las culturas espirituales, claro, el corazón es la pulsión, bueno, y claro, gente, es la idea del amor, ¿no? Pero claro, también la boca muchas veces se convierte como ese colador o ese espacio que de repente nos juega malas pasadas, ¿no? O la lengua, ¿no? En las religiones se habla mucho de la lengua. Sí. ¿no? Pero también la lengua es aquello que conecta, no sé, pues cuando dos humanos se besan con lengua, ¿no? De repente, ¿no? Este libro que hablamos el otro día de Recalcati, ¿no? Massimo Recalcati, Retén el beso, ¿no? Y como habla, tiene un texto precioso que como aúna la idea de cuando dos cuerpos se besan con lengua, de repente hay una especie ahí como de simbiosis mística, por supuesto, ¿no? Que tiene que ver con la boca. La boca como canal, la boca como espacio, la boca como puerta. Sí, exactamente como puerta. Sí, la boca es... El Cantar de los Cantares creo que habla también de la boca como puerta, ¿no? Santiago después escribe una de las epístolas y dice algo así de la lengua como el órgano más peligroso, destructor. Sí, eso siempre ha tenido... Me leí un libro también para este libro de un teólogo alemán, que no recuerdo el nombre, es que es fatal con los nombres alemanes, pero imagínate, que se titula Callar. Y hay un montón de referencias a esta idea de la lengua, y a la boca y todo eso. Es un libro precioso, precioso. Callar. Y yo me inspiré mucho para hablar para hablar con el monje. El monje que no tiene lengua, pero que habla. Hombre, hablo mucho más. Sí. Hay gente que por suerte sin lengua y sin boca habla. Lo que pasa es que hay que saber escucharlos. Sí. Me gustaban mucho esas ideas de Jesús de Nazaret, de no son vuestras palabras las que hablan, sino vuestros frutos. Vuestros frutos. Vuestras acciones. El verbo, claro. Al
acción, ¿no? Decía Goethe, ¿no? Al principio fue la acción, ¿no? La palabra. Y después también la palabra, el verbo, claro, el verbo es acción. Claro. Son palabras de Jesús de Nazaret, las que acabo de leerte. Estoy viendo que es Lucas, ¿no? Lucas 6:45. Lucas, ¿no? Y siempre cierro el cafetal con la misma pregunta. ¿Quién es Jesús de Nazaret para ti? Yo sigo preguntándomelo, sigo leyendo. Entonces, para mí no es tan importante, ya dejó de ser importante si fue una persona real o no. Vale. Esto ya para mí no tiene ninguna importancia. Porque lo puedes incluso dudar de que fue un personaje histórico. Sí, pues todos mis intereses teológicos, muchos han ido por ahí, más allá de todos los textos que se han encontrado, ¿no? en aquellos montes budistas, en aquellos monasterios budistas y todas estas ideas, ¿no? Porque, bueno, este debate teológico de que la Biblia nos habla hay un 80% de la vida de Jesús que en la Biblia no se habla, ¿no? Esto me interesó mucho, es como, claro, la Biblia no es el texto tal vez que nos habla de Jesús, o por lo menos nos habla de la vida de Jesús, tal vez nos habla de Jesús, pero no de su vida, qué pasó con el otro, ¿no? Con aquellos años que desaparecen, entonces pues aparecen en aquellos textos, no me acuerdo del monte que se descubrieron y tal, todo eso me interesaba mucho, pero después ya lo abandoné. Vale. Porque vi que no edificaba nada en mí. Entonces, bueno, ¿qué constructo se ha hecho a partir de Jesús y qué enseñanzas nos da eso? Esto es lo que a mí me interesa. Más allá de que yo hable de Jesús como una persona o no. Vale. Yo puedo tener una relación con Jesús, con el mito de Jesús. Me da igual, pero eso que edifica en mí. ¿Sabes? Eso es lo que a mí me llevó a interesar más. Más allá de tener a Jesús como un amigo, como un padre, como un hermano, visualizarlo desde ahí, no, me ha ayudado mucho más visualizarlo como sus enseñanzas. Vale. Llámale como se le ha llamado muchas veces de diferentes formas. O sea, en tu camino espiritual de conozco a Dios, no hay una importancia quizás especial en la figura de Jesús, como canal, como boca, como... No, ha habido partes muy importantes, pero también de otros personajes. Sí, sin duda alguna. Sí, para mí tiene que ver con eso, con la maestría. Paco, ha sido un placer absoluto. Pues imagínate el mío. Como... Empezar así el día. ¿Sí? Sí. Alguna gente diría que empezar así el día que tortura, ¿no? Bueno, es que la gente me tortura en todos lados. Hasta en el gozo. La tortura hay gente que le gusta, la goza, ¿verdad? Para mí ha sido un gozo absoluto y estoy muy agradecido. No, un placer porque por tu tiempo, ¿no? Claro. Pues el tiempo cronológico del que hablábamos. Gracias, Paco. Nada, un placer. Gracias.